Ok, entonces, vamos a ver por acá las otras. Nos habíamos quedado. Ya habíamos explicado, ¿no? La parte anterior, que es esta, sobre la tensión superficial y el alveolo. Ahora vamos a explicar esto, chicos, que es lo siguiente, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, acá hay datos importantes. Por ejemplo, acá hay una ley que es la ley de Laplace, que nos dice, ¿no? La presión es mayor en los alveolos más pequeños, ¿no? Pero yo quiero que lo entendamos, no solamente que nos llevemos este concepto teórico, no es un concepto teórico, pero la idea es que entendamos el concepto práctico, ¿ya? Muy bien, miren, si ustedes se van a dar acá cuenta, ¿no? Dice acá, presión, ¿no? Es igual a dos veces la tensión, ¿no? Superficial sobre el radio. Por lo tanto, la presión es directamente, ¿no? Proporcional a la tensión y es inversamente proporcional al radio, ¿ya? Vamos a dividir la fórmula. Según la fórmula, ¿no? ¿Qué es, según la ley de Laplace? ¿Qué dice? Que la presión en estos alveolos es igual a ¿qué? Es igual a dos veces la tensión o tensión superficial, ¿no? Sobre el radio. Entonces, acá es simple, ¿no? Para que se entienda mucho. Es directamente proporcional a la tensión, solamente que es dos veces, y es inversamente proporcional al radio. ¿Qué significa esto? Que cuando aumenta el radio, ¿no? Disminuye la presión, y inversamente proporcional, ¿no? Cuando disminuye el radio, aumenta la presión, porque es inversamente proporcional según la fórmula, es una división, ¿ya? Y esto es importante para poder entender estos procesos fisiológicos que normalmente suceden en los alveolos. La primera pregunta es acá, la primera pregunta es acá, para poder entender. ¿En cuál de estos dos alveolos creen que hay más presión? ¿En el alveolo grande o en el alveolo pequeño? El Entonces, pequeño. ¿qué tengo que hacer? Pequeño. El En el pequeño. pequeño, así es, En ¿no? el pequeño. Es. ¿Por qué? Porque acá el radio, ¿cómo va a ser? El radio va a ser menor, ¿sí o no? ¿Y cómo va a ser la presión? Mayor, porque es inversamente proporcional, ¿no? Radio menor, ¿qué decíamos? Presión mayor. Es la fórmula. Es lo que yo quiero que se lleven esta idea, ¿está bien? Para que se lleven el concepto, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, Acá, acá es diferente, ¿no? Acá hay mayor radio, ¿no? ¿Cómo va a estar la presión? Por lo tanto, acá, menor presión, ¿no? Porque es la fórmula. La ley de Laplace que nos dice que la presión es dos veces la tensión sobre el radio. Y acá es lo mismo, si la presión, ¿qué es? La presión que se va a ejercer acá es dos veces sobre la tensión superficial. Por lo tanto, la tensión superficial va a ser importante ¿para qué? Para regular la presión que se encuentra dentro del alveolo. La siguiente pregunta, ¿en cuál de los dos alveolos, en este grande o en este pequeño, crean que sea más importante la tensión superficial? ¿En cuál de los dos? ¿En el grande o en el pequeño? en En el el pequeño. pequeño. Así es, en el pequeño. Vamos a poner un ejemplo. Mire, voy a poner acá 8 gotitas de agua. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Y acá voy a poner 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pregunta, ¿dónde están más juntos? ¿En el pequeño o en el grande? En el pequeño. En el pequeño. Así es. Pequeño. Muy bien. Entonces, el primer concepto es el siguiente, que mi surfactante pulmonar va a ser más importante en dónde? En los alveolos pequeños. ¿Por qué? Porque acá haciendo estas cositas, estas son gotitas de agua, al estar más, es decir, en un lugar más pequeño, van a ser más fácil que se junten o no. Sí. Sí, claro, acá va a ser más difícil que se junten, ¿no? Porque están un poquito más separadas. Por eso que el surfactante pulmonar es importante donde en los alveolos pequeños. ¿Ya? Que ya dijimos, todos los alveolos donde hay menos radio, pero hay más presión. Ok. Y la siguiente pregunta es la siguiente. ¿En cuál de estos, ya voy a poner acá otro ejemplo, ¿no? Inspiración y expiración. ¿Ya? Voy a imaginar que este es un alveolo. Cuando se inspira, el alveolo que hace se agranda y cuando se expira se pone más pequeño. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos o no?
Sí, Sí. doctor. Ok, Sí, estamos todos doctor. de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Muy bien. Entonces, la pregunta es, si yo en esta parte inspirativa lo mismo, tengo acá, ¿no? Ocho gotitas de agua, y en la parte expirativa tengo 8 gotitas de agua. La siguiente pregunta es, ¿en qué fase de la respiración es más importante el surfactante pulmonar? ¿En la inspiración o la expiración? En Inspiración. la expiración. En la Expiración. expiración, así es. ¿Por qué? Porque el alveolo va a estar más pequeño y estas gotitas van a tener más posibilidad ¿no? de contarse. Por lo tanto, el surfactante pulmonar lo que evita es lo siguiente, definición, evita el colapso alveolar más que todo en los alvéolos pequeños y en la fase expiratoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos lo entendieron? ¿Por qué? ¿Alguien no lo entendió? Sí, doctor, se entendió. ¿Sí? ¿No? Sí, Entonces doctor. entendieron el por qué, ¿no? Porque mientras el bronquio es más pequeño o está en expiración, es más pequeño el alveolo. Entonces, acá, estas gotitas de agua que producen la tensión superficial van a tener es decir, menos espacio o van a tener más posibilidad de juntarse porque tienen menos espacio, ¿sí? Entonces, ahí en esta fase son donde más yo necesito el surfactante, es decir, en el alveolo pequeño y en el alveolo expirado. Por lo tanto, ¿no? En ese momento es donde va a actuar mayoritariamente el surfactante pulmonar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, acá está. Por ejemplo, acá mi radio es 2, ¿no? Para entender, ¿no? Mi tensión superficial es la misma, no cambia, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál va a ser mi presión? 3, ¿no? ¿De qué decíamos? ¿No? Acá tengo un radio mayor, ¿no? Y la presión es menor. Radio mayor, presión menor, ¿no? Según la fórmula de Laplace. Acá es diferente, miren. Radio menor, presión mayor. Doctor, y no Sí, hay relación, esa es la relación que yo tengo que ver, la inversamente proporcional entre la presión y el radio. No tengo que así ver es. la directa entre la tensión superficial y el radio, ¿Entre cuál? Entre la presión y la entre tensión la superficial. tensión Claro, también. superficial, no, Claro, es decir, la entre, presión. Es decir, si no hubiera este 2, ¿qué diríamos? Que la presión es directamente proporcional a la tensión. al Pero no es radio. así, ¿sí o no? No, no, y acá es inversamente proporcional. Sí, pero yo le estoy hablando de la tensión superficial y el radio. Eso no importa, la relación directa que hay en la tensión superficial y el radio. No, sí, claro, claro, eso es lo que decía. El tema de la presión es directamente proporcional a la tensión superficial, pero no es relación 1 a 1, es relación 1 a 2, porque es Ya. 2 veces la tensión superficial. En cambio, en la presión y el radio sí, porque acá no es 2, no está elevado, no está asociado a algo más, es decir, es directamente porque es 1 a 1, ¿sí? Por eso que acá, inmediatamente acá estamos explicando esta fórmula, ¿no? Aumenta, ¿no? Aumenta radio, disminuye presión, disminuye radio, aumenta presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Exacto. Ok, ¿quedó claro entonces? Pregunta de examen. Pregunta de examen. Doctor, no se le escucha. Sí, se me fue el audio ratito. Muy bien. Ok, preguntas, a ver. Encontrándose, ¿no? Encontrándose usted de guardia, ¿no? Tiene un paciente el cual le indican, ¿no? El cual le indican que tiene, ¿no? Colapso o tiene mayor colapso en la fase expiratoria. Tiene mayor el colapso en la fase expiratoria. ¿Qué considera usted o qué haría en este caso para mejorar? Si un paciente, por ejemplo, tiene mayor colapso en la parte expiratoria, un niño, ¿qué haría? Falta ¿Podríamos de... dar corticoide más surfactante? Claro, si es un niñito, un bebito recién nacido, lógico, ¿no? Porque si te dice que se está colapsando en la parte expiratoria, uno de los factores es eso. Lo otro que le puede dar es presión positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente este alveolo se está colapsando, ¿qué le hace? Entonces, lo abre con presión, ¿no?
Porque ¿qué dijimos? Estos alvéolos tienen menos presión, ¿no? Tienen de alguna, perdón, tienen mayor presión, tienen menos radio, entonces la idea es darle, ¿no? Mayor cantidad de aire, eso se llama presión, ¿no? Presión positiva expiratoria, ¿no? Es netamente lo que se hace en esos casos para mejorar de alguna manera estos alvéolos colapsados, ¿no? Y le das más aire para que finalmente puedan cumplir alguna función. Entonces, muy bien. Muy bien, esto netamente es para conceptos, pero es importante esta ley de Laplace entenderla, ¿no? No solamente quiero que se memoricen esto, ¿no? La presión es mayor en los alvéolos más pequeños, ¿no? Porque eso es netamente es teórico. Lo que quiero es que entiendan esto, 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 esto. Esto es lo que les va a servir. Más, si alguno de ustedes quiere ser internista, intensivista, neumólogo, anestesiólogo, esto es la parte básica. No lo van a entender, ¿no? El manejo de ventilación mecánica, el manejo de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, seguimos. Ok, por la siguiente. Doctor, disculpe, usted había dicho que la surfactante es más importante en la fase expiratoria o inspiratoria. Expiratorio. Justo acá lo Ins- vamos, expiratorio. Acá justo vamos a ah, hacer ya. positivamente. Acá dice, mira, acá sí es conceptual. Dice, el surfactante reduce la tensión superficial en los alvéolos. ¿Estamos de acuerdo todos? Ya sabemos por qué, ¿no? No solamente sabemos el concepto teórico, sino el por qué tiene un componente lipídico, ¿no? Porque hace ¿no? Las gotitas de agua no se junten, ¿no? Porque hay hay tenemos agua, ¿no? Es decir, tenemos la parte, ¿no? De aire y agua que de alguna forma entonces se repelen, todo lo que de alguna forma hemos explicado, ¿no? Y reduce la posibilidad de que el alveolo se colapse durante acá iba tu pregunta, la expi, expi, Aspiración. Aspiración. Ujú. expiración, así es, ¿no? ¿Por qué? Porque su bastante pulmonar va a ser más importante para qué dijimos, para los alvéolos pequeños, ¿no? Y para los alvéolos fase expiratoria, ¿no? Porque en ese momento es donde va a haber mayor probabilidad que estas gotitas de agua, ¿no? Se puedan juntar y aumentar la tensión superficial, ¿no? ¿Sí? Ahí quedó claro. Sí, doctor, sí, está muy bien. Ok, Ujú. muy bien, muy bien. Seguimos entonces por aquí. Pregunta que siempre les hacemos, chicos. Ya, acá vamos a ver. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es el principal componente del surfactante pulmonar, lo que ustedes tienen que responder es lo siguiente. No, es el palmitoil o fatidicolina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Podría repetir, doctor? Acá Doctor, está no le bien. escuché, ¿podría repetir, por favor? Perdón. Correcto. Dice acá, ¿no? ¿Cuál es el principal componente estructural del surfactante pulmonar? Acá lo voy a subrayar. Es el acá está acá Vale poner las siglas, doctor. ¿no? Palmitoil, ¿no? Palmitoil, P, palmitoil, fosfatidil, F, colina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nombre medio raro, largo. ¿Cuál es para poder decir nosotros ¿no? El acrónimo es DPFC. ¿Sí? Este es el Y principal. doctor, ¿y en el examen podemos poner de PFC o tenemos que Sí, poner pueden poner DPFC, pueden ponerlo. ¿Sí? C allá, doctor? La siguiente pregunta que también en algún momento se ha preguntado, ¿cuál es el componente
cuál es el componente, ¿no? O el segundo componente más importante en el surfactante pulmonar. ¿Cuál sería? Acá está. La fosfatidilcolina insaturada, ¿no? Porque ese es el 17%, ¿sí? El 50% es el DFC y el 17% es la fosfatidilcolina insaturada, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, ¿Qué es? Es un fosfolípido, es un fosfolípido. Si tiene componente no fosfórico y lipídico, y es importante que tenga lípido, sí, porque ya dijimos que hace lípido con el agua, no hace que se junten, ¿no? Entonces, es importante para evitar, este componente lipídico es el más importante del surfactante pulmonar. ¿Para qué? Para evitar, ¿no? El tema del, o evitar la tensión superficial, el aumento de la tensión superficial. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿el lípido con el agua, doctor? Claro. Normalmente los lípidos con el agua, ¿qué hacen? Lo Se repelen, repite. se repelen. Entonces, si ustedes le dicen, ¿no? ¿Qué componente es importante para hacer esta, o repeler, o de alguna forma tener un efecto, ¿no? Hidrofóbico? Es el lípido, porque el lípido que va a hacer que estas gotitas no se junten, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Con la pared alveolar, ¿no? Ah, ya entendí. Ya, gracias, doctor. Ok, muy bien. Sí, creo que, creo que esta es la siguiente. Ok, seguimos por aquí. Miren, entonces, seguimos. Cuando explicábamos al inicio, chicos, decíamos, ¿no? Que teníamos dos componentes en distribución anatómica, ¿no? Una zona de conducción, que está acá, ¿sí? Y una zona, ¿no? Transicional o zona de respiración, que acá es donde se hace el intercambio gaseoso. Acá, ¿qué es importante? Miren, acá lo importante es que ustedes puedan recordar, por ejemplo, qué componentes pertenecen a la zona de conducción y qué componentes pertenecen a la zona de transición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá es lo que tienen que saber. ¿Qué componentes pertenecen a la zona, ¿no? A la zona de transición? Es, perdón, a la zona de conducción es la tráquea, ¿no? Los bronquios. Mira, acá la tráquea es una, se dividen en dos bronquios, de ahí se dividen en bronquiolos y bronquiolos terminales. Es decir, la zona de conducción es desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. Acuérdense cuando vimos la parte embriológica que dijimos, ¿no? La fase pseudoglandular solo tenemos hasta esta parte, ¿no? Solo tenemos hasta esta parte. Por lo tanto, no puede haber intercambio gaseoso, porque lo único que hacen es conducir aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. En cambio, en la fase canalicular, en la fase sacular, ¿qué dijimos? En la fase alveolar también, que acá sí ya va a haber alveolos. ¿Y qué componentes son los que hacen intercambio gaseoso? Son tres: los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. ¿Sí? Apunten, chicos, esto. Zonas respiratorias. ¿Cuántas son? Tres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Otro es esto, miren, la división, ¿no? La división que existe en estos casos. Voy a la división. Si ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo, acá tenemos tráquea 0, bronquio 1, ¿no? Son las divisiones que van teniendo estas estructuras, ¿no? ¿Hasta dónde es la división de conducción? Hasta la división 16. Miren, hasta acá. De la división 17 hasta la división 23 es, ¿no? La parte ya de la división de la zona respiratoria. ¿Sí? Eso también es un dato importante. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Preguntas sobre esto, chicos? Sí, el Acá es una. intercambio respiratorio, doctor, dijo que era a nivel de los bronquiolos respiratorios, los alveolos y los sacos alveolares, ¿no? Ah, sí. Bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Gracias. ¿Esas son las, doctor, de transmisión de respiración o zona de Zona transición? Algo así. transicional y zona respiratoria. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor.
doctor. Ok, Sí, doctor. ok, continúa. Acá no hay nada más que aplicar, netamente son temas, temas de conceptos. ¿Ya? No, acá no hay un tema de poder hacer algún caso, ¿no? Netamente, el caso podría estar aplicado a la parte embriológica, ¿no? Que le decía, ¿no? En qué fase o en qué semana ya puede haber intercambio gaseoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay zonas, ¿no? No solamente de conducción, sino de intercambio gaseoso, ¿no? Que eso se los expliqué al inicio, ¿sí? Eso es a partir del conducto sacular, ¿no, doctor? Claro, así es, ¿no? Desde la fase, no, desde la fase canalicular, porque la fase Ah, canalicular canalicular. ya puede haber de alguna forma, ya puede haber de alguna forma intercambio gaseoso, ¿no? Es decir, rudimentario sí, pero ya donde va a haber mayor cantidad, ¿no? Es en la fase sacular, ¿no? Porque en la fase sacular ya tenemos de alguna forma ya bronquiolos respiratorios y conductos alveolares. Doctor, entonces si nos preguntaran, vamos a contestar las fases sacular, ¿no es cierto? O la fase canalicular. De- Desde la fase Canalicular. canalicular, puede ser, canalicular. Ok, doctor. Muy bien, seguimos entonces por acá. Un poquito de... Seguimos. Ok, muy bien. Miren, vamos a ahora hablar otro concepto nuevo, ¿ya? Acá también bastante atención, atentos a lo que se les explica. Muy bien, acá nos hablan del concepto, miren, espacio muerto anatómico, espacio alveolar y fisiológico, ¿ya? Vamos a empezar primero por el espacio muerto anatómico, ¿ya? Es decir, cuando nosotros veíamos en la imagen anterior, ¿no? En la imagen anterior voy a regresar a la imagen anterior para que podamos tener idea. Cuando yo tengo intercambio gaseoso, por ejemplo, decíamos que estas zonas no hacen intercambio gaseoso, ¿no? Acuérdense. Que cuando uno respira, acá va a quedar un aire acumulado, ¿no? Aire acumulado, todo esto, ¿no? Un poco de aire acumulado, que no va a ser intercambio gaseoso, ¿no? Que no va a ser intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Cuál es la idea en este caso? No sé por qué está fallando. ¿Cuál es la idea en este caso? Es que este aire que se encuentra en toda la vía aérea, ¿no? Y que no es intercambio gaseoso, ¿cómo se le va a llamar a esto? Se le va a llamar, ¿no? Espacio muerto anatómico. ¿Sí? ¿Escucha, chicos? Sí, doctor, sí ¿No? se le escucha. Espacio, es decir, todo este aire que está acá, miren, ¿no? Todo este aire que no es intercambio gaseoso, que se encuentra en la zona de conducción, pero también Está puede en la estar acá en misma esta zona. PPT, doctor, de anterior. No ¿Cómo? ha variado. No, sí, sí, claro, estoy explicando eso. El aire, lo he marcado con rojito, ¿no? Que todo este aire que está acá, que no es intercambio gaseoso, ¿no? Este aire, ¿cómo lo vamos a llamar? Espacio muerto anatómico, ¿no? Va a haber, hay aire que no vamos a hacer intercambio gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Así es, ¿no? Sí, Ese, doctor. ese es el espacio muerto anatómico. Acuérdense, normalmente, chicos, nosotros por cada respiración, ¿no? Que es el volumen corriente o el volumen vital, ¿no? Que también en algún momento lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto más o menos hacemos? Más o menos 500 mililitros. ¿Ya? De estos 500 mililitros, 150, ¿no? Van a ser el espacio muerto. Esto que está acá es la que va a quedarse donde acá está, ¿no? Espacio muerto anatómico, que es el aire que va a quedar, ¿no? Vías aéreas de conducción, ¿no? Este es el espacio muerto. ¿Sí? Queda claro. Es decir, estos 150 mililitros siempre van a quedarse en el espacio muerto. Es decir, no hacen intercambio gaseoso, se quedan ahí acumulados. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si yo Sí, les doctor. pregunto cuál es el espacio muerto anatómico, el espacio muerto anatómico es el aire que se encuentra en las vías de conducción, que no hace intercambio gaseoso. ¿Qué cantidad de cada respiración es esto? Es 150 mililitros. Porque por cada respiración, ¿no? Hacemos más o menos, o respiramos mayoritariamente 500 mililitros, que es el volumen de ventilación pulmonar, digamos, o el volumen tirado, o el volumen corto. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ¿qué pasa? Mire, para que entiendan. De estos 350, ¿no? De estos 150, 350 van a ir al intercambio gaseoso, ¿no? Porque 150 se van a quedar como espacio muerto. Los 350 van a ir al intercambio gaseoso. ¿Y qué va a pasar? Acá está. Entonces, ¿qué pasó? De la respiración anterior, ¿no? Porque cuando yo expiro y expiro, ¿va a quedar cuánto? Va a quedar 150, que siempre va a ser el espacio muerto. Este espacio muerto siempre va a quedar, ¿no? Entonces, para mi siguiente respiración, ¿qué va a ser? Van a quedar 150 de espacio muerto, 150 que quedó de la respiración anterior y 350 que vamos a tener para, ¿no? que viene de la respiración nueva. Por lo tanto, estos 150 mililitros van a ser constantes, no van a variar, porque por cada respiración, ¿no? Estos 150 que quedan, los utilizo para la siguiente respiración, más 350 de la nueva respiración y quedan 150 siempre en el espacio de conducción. A la siguiente respiración, ¿no? Los 150 que quedaron, los sumo a los 350 y van a quedar 150 en el espacio muerto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Por favor, ¿puede repetir nuevamente, doctor, por favor? Claro, miren, la ventilación pulmonar es 500 mililitros. Acá estamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, de Sí, estos doctor. 500 mililitros, ¿cuánto es espacio muerto? Es 150. ¿Qué es este espacio muerto anatómico? Es esto es lo que va a quedar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Va a quedar de alguna forma como una reserva, doctor. constantemente. Es decir, esto nunca va a cambiar. Cuando el espacio muerto anatómico aumenta cuando morimos, por ejemplo. O por algunas cosas, algunas enfermedades, ¿no? Porque finalmente este aire, ¿no? Siempre va a estar intercambiándose. Pero ¿qué pasa? Yo respiro 500, ¿ya? Para que entiendan. Yo respiro 500, ¿ya? Mililitros. ¿Qué pasa? 150 van a quedar siempre en el espacio anatómico. Pero estos 150 no son constantes. Es decir, no es que esos 50 con los que nací y cuando muera quedan 150, sino que cambian. ¿Cómo es la forma en la que cambia esto? Es la siguiente, ¿no? ¿Cómo cambia? Yo respiro, ¿no? Yo respiro. Por ejemplo, me quedaron 150 de una respiración A, voy a poner acá, para que se entienda a ver como un ejemplo que podría venir en el Excel, ¿no? Esos 150 me quedó de una respiración. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en mi siguiente respiración voy a respirar 500. ¿Estamos de acuerdo? 350 van a ir al intercambio gaseoso. Pero acá, ¿qué me falta? 150, ¿sí o no? Que viene de la respiración anterior. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? 150. Esto finalmente va a seguir siendo espacio muerto. Hago una respiración B, ¿no? Una siguiente respiración para entender. ¿Cuánto voy a aportar de esa respiración nueva para hacer el intercambio gaseoso? 350. Estos 150 que está acá va a venir para esta respiración para formar los 500 y van a sobrar acá 150, que siempre va a ser el espacio muerto. Creo que ahora sí ya quedó más claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Doctor Nieves, disculpe. Entonces, en cada respiración, nosotros, o sea, solo Utilizamos 300, 150. 350 nada más. No, no. Respiramos 500. Pero para, 500, pero para hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Eh, solo para utilizamos la 350. respiración, claro, va a quedar 150 y los 150, es decir, ese aire que está en el espacio de conducción entra con 350 más, ¿no? Eso, Y ya, entra con 150 más. ¿Y qué va a quedar? 150 de esa respiración. siente- A la y siguiente, ya, no, ya eliminó. A la siguiente respiración, lo mismo. Los 150 que quedaron entran con 350 y van a quedar 150. Siempre va a quedar 150. Porque con nueva respiración siempre los 150 van a ser constantes. Porque los estoy utilizando, reutilizando en cada respiración nueva. ya. Entonces, en cada respiración nosotros hacemos uso solo de, o sea, respiramos 500, pero 350 más los 150 que estaba en la anterior. Anterior. Quedaron Ajá, ya. ahora sí, ya lo entendí. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces, otro concepto más. El espacio muerto anatómico es igual a qué? Al espacio muerto alveolar menos el espacio muerto fisiológico menos el espacio muerto alveolar.
El espacio muerto alveolar, chicos, generalmente es cero, ¿no? Fisiológicamente es cero. Puede variar, sí, ahorita vamos a ver, ¿no? Hay patologías que pueden elevar esto, el espacio muerto. Entonces, prácticamente el espacio muerto anatómico es igual al espacio muerto fisiológico, ¿ya? Podríamos decir que esto es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y el espacio muerto alveolar es esto, es decir, el espacio muerto alveolar es el aire que va a quedar en los alveolos. Entonces, como nosotros hacemos intercambio gaseoso, ¿no? Entra, sale, mayoritariamente no va a haber, o no va a haber retención o va a quedar de alguna forma aire en el alveolo, porque estamos viendo en la respiración, ¿no? Entran 500, salen 500, entran 500, salen 500, a pesar de que hay un espacio muerto. Y el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico. Entonces, esto es importante entenderlo cuando tenemos ya el tema de patologías, que eso lo vamos a ver acá. Entonces, este es el espacio muerto fisiológico. Y otra cosa importante del espacio muerto fisiológico es lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Acuérdense, ¿no? Nuestro gasto cardíaco. De alguna forma, yo tengo un gasto cardíaco, ¿no? De 5 litros por minuto, vamos a poner acá, de 5 litros por minuto, ¿no? Tengo esta parte de la... ¿no? ¿Y cuánto es, más o menos, es mi gasto, ¿no? Mi gasto, más o menos, cuánto es mi volumen, ¿no? Volumen respiratorio eh, por minuto es de 4 litros por minuto, ¿ya? Entonces acá lo llamamos la relación ventilación-perfusión. Ventilación, ¿cuánto es? 4 litros. Y la perfusión es lo mismo, son 5 litros. Entonces, nuestra relación ventilación-perfusión más o menos es de 0,8, ¿no? Este es lo fisiológico, es lo normal, este es lo que normalmente debería ser. Y quiero que ahorita entiendan esto para entender lo siguiente. Miren, ¿qué pasa entonces para entender esto del espacio muerto fisiológico? Normalmente, ¿no? Esta es la relación, es decir, llegan 5 litros, ¿no? de sangre ¿no? con hemoglobina desoxigenada, ¿no? Con CO2. ¿Qué debería suscitarse acá? ¿No? Que entra acá el CO2, ¿no? Para poder entenderlo y sale, finalmente va a entrar acá el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Normalmente, a pesar que todos nuestros glóbulos rojos estén llenos de CO2, que no es así porque no utilizamos el 100% de glóbulos rojos, siempre algunos pequeños glóbulos rojos nos van a empezar con CO2 llenados en azul y van a salir en azul, ¿no? Por eso que nuestra presión arterial de oxígeno, ¿no? O nuestra saturación de oxígeno no es 100%. Más o menos, ¿cuánto es? 95%. 95% por aquí, 95%, más o menos. ¿Por qué? Porque finalmente no es que todo está saturado o no es que todo el oxígeno, porque acuérdense, esto mide el oxígeno unido a la hemoglobina, ¿no? A la hemoglobina, la saturación que evalúa el oxígeno unido a la hemoglobina y el oxígeno y la presión arterial de oxígeno que evalúa el oxígeno libre, es decir, el oxígeno que se encuentra circulando libre. ¿Esto cómo lo evaluamos? Con el AGA, ¿no? El AGA lo que hace evalúa el oxígeno libre. En cambio, la saturación de oxígeno que evalúa por su nombre. ¿Cuánto, ¿no? de estos glóbulos rojos están unidos a oxígeno? Saturación. Saturación de oxígeno. ¿Cuántos de los glóbulos rojos tienen? Traducido acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo todos los glóbulos rojos que de alguna forma ingresan o están desoxigenados, están en azul, van a salir en azul, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es el espacio muerto fisiológico, ¿no? Es decir, no todos los glóbulos rojos finalmente van a llevar sangre oxigenada. Va a haber un pequeño porcentaje que entra en azul y sale en azul. No va a haber un intercambio gaseoso. Esto es lo fisiológico. Y este es el espacio muerto fisiológico que sucede acá, ¿no? Que sucede acá. Es decir, no va a haber un intercambio adecuadamente de 100% entre el oxígeno y el CO2. ¿Quedó claro, chicos? Por eso que la saturación y la presión de oxígeno no es 100%. Podemos subir a 100%, sí, pero no es 100%, es 95, 96, 97, por ahí es lo normal. Esa es la parte importante del reconocimiento. ¿Quedó claro, chicos? ¿Qué es el espacio muerto fisiológico?
Doctor, lo puede poner así como en un casito. Y ¿Es un doctor, o sea, sí, chiquito? Ajá, para pero poder entenderlo mejor. ¿Cómo, perdón? Lo que ha explicado doctor, plasmarlo en Lo un podría casito. aplicar en un Ajá, como un caso clínico. ejemplo. Hagan un caso clínico. Ya, miren. Pero acá sí tenemos que hablar un poquito de patología, ¿sabes? Voy a explicarle con patologías para que... Porque acuérdense, este es lo Que borre, fisiológico. doctor. Ahí Vale, hizo espacio muerte alveolar, menos espacio, eso que va, eso, doctor. Ahí puso espacio muerte vale. alveolar, Espacio muerto menos, alveolar es igual al espacio muerto fisiológico menos el espacio muerto alveolar. El espacio muerto, perdón, el espacio muerto anatómico es igual al espacio muerto fisiológico menos el espacio muerto alveolar. Y por lo tanto, el espacio muerto alveolar es cero fisiológicamente. Entonces, si es cero, lo anulo, ¿me entiendes? Entonces, el espacio muerto alveolar, digamos que es muy parecido al espacio, es igual al espacio muerto fisiológico. ahora sí. Fíjate, Gracias, doctor. fíjate. Muy bien. Entonces, nos vamos para el caso. Muy bien, entonces, un ejemplo. Acá vamos a tener temas cuando aumenta, ¿no? Para que nosotros aumentemos el espacio, ¿no? El espacio muerto alveolar. Este es un tipo de qué? De insuficiencia respiratoria. Voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente, ¿no? Que tiene una neumonía. ¿Qué pasa en la neumonía? Con el alveolo se llena de qué? De pus. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ajá. Eh, En una insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa con el alveolo? Se llena de qué? De agua. ¿Estamos de acuerdo? Ah, Ah. ¿Qué va a pasar entonces? Acá es simple. El alveolo no va a poder cumplir de qué? Su función de hematosis. ¿Por qué? Porque el alveolo está lleno de alguna sustancia que va a interferir con eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con el aire que llega acá? Imagínense este aire que llega acá. ¿Va a aumentar o va a disminuir? va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, lo tenemos claro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay un aumento, ¿no? Del espacio muerto. ¿De tipo alveolar? ¿No? Espacio muerto alveolar. ¿No? Este es para que ustedes entiendan. Entonces, todo lo que abarque o ocupe espacio en el alveolo, neumonía, agua, sangre, ¿no? Va a producir finalmente, ¿no? Aumento del espacio alveolar, ¿no? Aumento del espacio alveolar, ¿no? Y acá el tema es que así yo le ponga, ¿ustedes creen que si yo le pongo oxígeno va a mejorar este paciente o no? no, no mejora. No, no mejoran, No, no mejoran porque el tema acá, que hay que tratar acá para mejorar el tema respiratorio es tratar la neumonía y oxígeno, porque finalmente lo que está produciendo esto es la pus. Igual acá hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Dale diuréticos, restringirle volumen, restringirle sodio, ¿para qué? Para que elimine el volumen que está produciendo la insuficiencia cardíaca con oxígeno. Bien. Entonces, acá el manejo es la causa de fondo más oxígeno. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos de qué? Del aumento, ¿no? Del espacio muerto alveolar, que dijimos que fisiológicamente es cero, pero en estos casos está aumentando. ¿Por qué? Porque no puede haber intercambio gaseoso porque está ocupado el alveolo por alguna sustancia. ¿Ya? Ahora vamos a poner otro ejemplo, que es, ¿no? el alteraciones en lo que es la ventilación, perfusión, lo que es el famoso PECO, ¿ya? PECO, alteraciones en la ventilación. Recordemos, ¿no? La ventilación, más o menos, ¿cuánto es? 4 litros, ¿no? Por minuto. ¿Cuánto nuestro, no? Nuestra perfusión, nuestro gasto cardíaco, ¿no? Porque todo el sangre finalmente va. 4 entre 5, 0,1. Voy a poner acá un ejemplo. Entonces, yo tengo un paciente que ha hecho lo siguiente. Ha hecho un trombo acá. ¿Cómo se llama esto? No, una
tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ha hecho un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, el oxígeno que va a pasar, ¿va a llegar el oxígeno sí o no? ¿Va a llegar el oxígeno acá? No. No, acá va a llegar, pues el No, problema no es acá. Sí llega, Pero sí, ¿qué, el qué, qué va a oxígeno, pasar con la perfusión? pero no se No va a haber produce el perfusión. intercambio. no va a pasar. Así es. Es decir, ¿qué va a pasar con la ventilación? Va a estar normal, ¿no? 4. Pero ¿qué va a pasar con la perfusión? Va a estar disminuida, ¿sí o no? ¿Cuánto? Disminuida. ¿Va a estar negativo o va a estar en cero? Acá, ¿cómo va a ser? Cero, ¿no? Entonces, la ventilación perfusión, cuando hay problemas en la perfusión, ustedes se dan cuenta, lo que se va a afectar, que es la perfusión, es decir, la P, ¿no? Pero la ventilación va a estar cañón, va a estar cañón. Entonces acá la relación ventilación-perfusión va a ser cero, ¿no? Cuando se afecta la perfusión, generalmente va a ser más negativo, ¿no? Perdón. Acá uno, vamos a ponerle uno. 4 entre 1, 4. 4 entre 1, para poder entenderlo mejor. Igual a disminuir, ¿no? Porque no hay perfusión. Ha disminuido o es 4. O 0, como ustedes quieran poner. No recuerdo si es 1 o 4. El siguiente ejemplo. En esta misma paciente que tiene una neumonía, ¿ya? ¿Acá qué pasó? Acá el problema, ¿dónde? ¿Es en la ventilación o es en la perfusión? Ventilación. Así Ventilación. es. Entonces, acá lo que voy a tener es mi 5, ¿no? Y acá voy a tener ¿cuánto? Acá voy a tener 5 y acá ¿qué va a pasar en la ventilación? No voy a tener 0. 0 entre 5, ¿cuánto es? 0, ¿sí o no? No. ¿Mm? 0 entre 5, 0. Todo 0 entre 5, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Entonces, todo lo que es alteración en la ventilación va a ser 0 o menos, ¿ya? Todo lo que va a ser alteraciones en la perfusión va a ser 1 o más o 0 o más. Es para que entiendan las relaciones, ¿no? ¿No? Entonces, esto es de alguna forma lo que menciona la compañera, ¿no? La parte explicativa de eso, ¿no? Lo que yo tengo que saber en cualquier problema respiratorio que está alterado, ¿no? Si es la ventilación o es la perfusión, ¿no? Para yo poder explicar en este caso la insuficiencia respiratoria. Ya sea una alteración en la ventilación o en la perfusión, me va a llevar a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque, uno, no hay llegada de oxígeno, o dos, no hay quien pueda llevar el oxígeno, ejemplo, un shock, ¿no? Un shock hipovolémico. Entonces, el problema en el shock hipovolémico, ¿va a haber insuficiencia respiratoria o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, va a haber insuficiencia respiratoria, ¿estamos de acuerdo o no? Claro. ¿Por qué? Porque va a disminuir la perfusión y este gasto cardíaco ya no va a ser 5, ¿sí o no? Va a ser menor. El problema, ¿dónde va a ser acá? En la perfusión. Entonces, finalmente, el paciente en shock va a tener insuficiencia respiratoria porque va a tener una alteración en qué? En el BQ. Ventila bien, pero no perfunde, ¿no? ¿Por qué? Porque está en shock. Entonces, igualito, ¿no? Un paciente que tiene una neumonía, ¿no? La alteración es el aumento del espacio muerto alveolar, pero la alteración mayoritariamente va a ser en la ventilación. Un paciente con insuficiencia cardíaca, lo mismo. Un paciente con un asma severo, no, el asma severo más que todo es tema de bronco, ¿no? Pero igual, ¿no? Un paciente que vive en la altura, ¿no? Es por disminución, ¿no? Disminución del volumen, ¿no? De oxigenatorio, ¿no? No la presión inspiratoria de oxígeno, sino el volumen oxigenatorio, ¿no? Es decir, diferentes etiologías que van a explicar el tema de respiratorio. ¿Ya, El chicos? de la Muy bien. altura es ventilación, ¿no, doctor? No perfusión. ¿Vamos? ¿En cuál? El paciente que vive en la altura es un problema de ventilación. Sí, claro, pero ahí, desde el punto de vista fisiopatológico, es por disminución de la presión de oxígeno. Sí. Ok, chicos. Muy bien. Doctor, ¿y si Entonces, es sí, un paciente con anemia? acá en anemia el tema va a ser más que todo el tema de transporte, no de perfusión, porque el oxígeno va a estar bien, la ventilación va a estar bien, ¿no? Pero acuérdense, anemia severa, ¿no? Anemia severa. No va a haber intercambio gaseoso, porque ¿quién va a transportar acuérdense, el glóbulo rojo lleva el oxígeno al cuerpo y lleva el CO2. ¿Quién va a llevar el CO2? Nadie, ¿no? El tema ahí va a ser el tema en la llevada o en la perfusión, en el transporte. Ok, chicos, muy bien. Creo que para haber avanzado hoy, para que descansen un ratito,
pues entonces el doctor César me dijo a las 11, tal vez va a empezar un poquito después. Hasta acá llegamos. Ya chicos, hemos hablado bastantes temas de la parte embriológica, anatómica, fisiológica, ¿ya? Y vamos a continuar con el doctor César, que va a hablar más que todo de antibióticos, me dijo, y de neumonía, ya que creo que les han mandado también al grupo algunos casos de neumonía. Les doy este tiempo para que vayan repasando los casos, porque muy probablemente el doctor Silva va a querer repasarlos con ustedes. Y el doctor Silva también va a enviar el enlace en el cual se van a conectar. Chicos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de la charla de hoy. Creo que hemos tratado de hacerlo, no correr, ¿no? Porque estos temas son básicos, son importantes y son temas que les vamos a preguntar en el examen. ¿Sí? O sea, en el examen entra todo neumo, doctor. El examen es la otra semana. Sí. Ingresaría lo que se ha conversado hoy día, más lo que conversemos con el doctor Silva. Igual, yo creo que voy a reunirme con los doctores el día de mañana y ahí les confirmamos exactamente hasta dónde ingresar, ¿sí? Pero acuérdense Sí, que la PC2, que es la otra semana, debería incluir esta actividad académica, debería incluir, ¿sí? Ya, doctor. O sea, Muy bien, doctor, chicos. ¿son todos los anteriores capítulos sumado a Neumo o solamente Sí, Neumo, doctor? hemato, cardio y neo. Entra Bueno, antibióticos entonces. lo que repasen ahora con el doctor con el doctor Silva, ¿no? La parte de antibióticos también probablemente vaya a entrar. Por eso, no se preocupen en lo que vaya a entrar o no. Ahorita preocúpense en prestar atención en todo lo que puedan desarrollar los casos con el doctor Silva, en lo que explique el doctor Silva. Eso ahorita enfoquemos. Ya mañana les estaré yo informando exactamente, después que me reúna con los docentes, qué es lo que vamos a evaluar en la PC3. ¿Sí? En la PC2, perdón. ¿Quedó bien? Doctor, Ok. una consulta, ¿cuándo van a subir las notas del parcial? Todavía no las suben. Es que estaba mal el